Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta charla que vamos a tener todos nosotros. Inicialmente empezaré yo y luego vamos a venir a la sección de preguntas. Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional y el liderazgo. Bien, empezamos con este pensamiento de Aristóteles, en su texto Ética Nicómaco, quien nos dice: cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Ese pensamiento que acabamos de leer va a ser coincidencia y match con todo lo que vamos a decir adelante. Y vamos a iniciar hablando un poco de cómo procesamos la información que nosotros tenemos todos los días a la que estamos expuestos, y nos vamos a Santo Tomás. Santo Tomás nos va a llevar a un criterio de verdad, pero para llevar ese criterio de verdad va a hablarnos de tres momentos: el momento de los sentidos, el momento del entendimiento y el momento del ser. Y arrancamos del conocimiento sensible que nos brindan los sentidos. Ahí aparece el lente cambiante. ¿Qué significa con eso? Todo aquello que nosotros percibimos, absolutamente todo aquello que nosotros percibimos, viene del mundo exterior, ¿sí? Y a través de nuestros sentidos ingresa a nuestro procesamiento. Los sentidos envían sus impresiones, me refiero a la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Envían sus impresiones al entendimiento, que tiene un doble aspecto, el llamado paciente y el llamado agente. El entendimiento, en cuanto a paciente, recibe las impresiones de los sentidos, y en cuanto a agente, por medio de la abstracción, que es un procedimiento, desnuda el ente de sus particularidades y le elabora al ente cuántico, es decir, le da un espacio y un tiempo, le da más características y profundidad. Pero el entendimiento no se queda allí, sino que sigue más adelante, deja a un lado la extensión, la cantidad, la profundidad, y llega hasta el mundo de la metafísica, es decir, al mundo de ser, de la esencia. Con esto, nosotros vamos a llegar hacia lo que es el modo de verdad. Aquí tenemos algún tipo de problemita técnico. Sí. Entonces, ¿qué nos dice Santo Tomás? Nos dice que vamos a llegar al criterio de verdad formando los conceptos, ¿sí? Estos conceptos, cuando yo los junto, me van a llevar a tomar un juicio. Y ese juicio, yo tengo que llevarlo a una realidad a través del entendimiento. Y eso me va a llevar hacia el criterio de verdad, donde tenemos que tener mucho cuidado, y aquí me voy a ir un poquito más allá desde el punto de vista filosófico, y porque esto es importante. Porque nosotros normalmente, como seres animales, ¿sí?, somos instintivos. Los instintos, reaccionamos a los instintos. Sin embargo, no todo aquello que nosotros absorbemos por los sentidos va a ser verdad. Yo puedo ver algo, pero tengo que pensar. Y no solamente lo que pensamos me va a llevar a una verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dormidos y estamos soñando, también pensamos, y no necesariamente eso es la verdad. Entonces tenemos que agarrar estos dos temas para poder llegar a un criterio de verdad. ¿Por qué me va a ayudar esto? ¿O qué tiene que ver esto con la inteligencia emocional? Ya vamos a llegar al punto. El procesamiento de la información, si me voy ahora a un tema un poco más administrativo, vamos a ver unos cuantos autores, dice que todo ingresa en el procesamiento de la información a través de la recepción. La recepción es todo aquello que entra por los sentidos. Recordemos lo que decía Santo Tomás. De ahí viene la retención, que es todo aquello que queda en mi retentiva o mi memoria, la capacidad de almacenar. De ahí viene el análisis. ¿Se acuerdan ustedes esta parte del ente? Cómo habían dos tipos de ente y formaban a algo. Ok, ahí me emite. ¿Qué es la emisión? Es cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso el pensamiento, es cuando yo comienzo a formar una verdad. Y luego viene el control, que es la función requerida
a la totalidad de las funciones mentales y físicas, cuando yo llego a mi criterio de verdad. Ahí hacemos un match. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Vamos a hablar, hay muchos autores, pero nosotros vamos a hablar básicamente de dos conceptos. El primero va hacia los años 90, inicio de los 90, donde Salomé y Meyer, que son los primeros que trataron esto y publicaron algo al respecto, dijeron que es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. La habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular esas emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Eso nos dicen Salovey y Meyer. ¿Qué nos dice Goldman? Que quizás es el más citado en cuanto a temas de inteligencia emocional. Y él comenzó a hablar de esto 5 años después, hacia el año 95. Él nos dice, es la capacidad para reconocer los sentimientos de uno y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros. Mucho más simple, pero creo que se entiende con mayor facilidad que el de Salovey y Meyer. Entonces, en cuanto a inteligencia emocional, tenemos que es la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas. Cuando hablamos de alguien que está gerenciando, liderando una institución, una empresa, debe de tener esa capacidad. Luego vamos a ver qué hay que hacer o cuáles son los campos en los que hay que profundizar para poder ir formando esa inteligencia emocional. Entonces, tenemos nosotros dos campos. Primero el campo intrapersonal y luego el campo interpersonal. El intrapersonal constituye una habilidad correlativa, vuelta hacia el interior, hacia adentro de nosotros, donde nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos. Y tenemos allí 3 temas básicos. El conocernos nuestras propias emociones, el poder manejar esas emociones y el automotivarnos. Y en el campo interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás, cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Hablo de aquellas personas que colaboran con nosotros. Y en ellos nosotros hemos de desarrollar 2 habilidades: reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones con ellos, con esas emociones. Le llamamos empatía. Daniel Goleman, quien estamos tratando, nos dice, la inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo, así como acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que brindará más posibilidades de desarrollo social. ¿Recuerdan con la frase que iniciamos, con la cita que iniciamos en el texto de Aristóteles? Bueno, aquí, desde el punto de vista administrativo y casi 2000 años después, vemos qué es lo que nos dice Goleman. ¿Qué nos dice Goleman acerca de los componentes? Nos dice que los componentes son 5. Conocer las propias emociones, el manejo de las emociones y el motivarse a uno mismo. Esos, acuérdense que tienen que ver hacia adentro de uno mismo. Y otros 2 que son el reconocer las emociones de los demás y la capacidad de relacionarse con los demás, que tiene que ver con las personas que están bajo nuestra dirección. En cuanto a conocer las propias emociones, creo que casi todos hemos visto esta película, ¿no? Dice, el conocimiento de uno mismo, de nuestros propios sentimientos, es la piedra angular de la inteligencia emocional. Si es que yo no me conozco, si es que yo no conozco cuáles son mis sentimientos, imagínense, el reconocer esos sentimientos nos da un mayor control sobre nuestras vidas. Por el contrario, la incapacidad para reconocerlo nos deja a merced de las emociones. El manejo de las emociones. La inteligencia emocional no se fundamenta solo sobre el autoconocimiento de nuestras emociones, ya que es importante también la capacidad de manejarlas de forma apropiada, evitando los sentimientos prolongados de ansiedad, de irritabilidad, etc.
el motivarse a uno mismo. Este gráfico es bien gracioso. La capacidad de automotivarse, es decir, de regular las emociones al servicio de una meta, es fundamental para prestar atención y conseguir dominar una dificultad y para la creatividad. Ahora vamos hacia los demás. El reconocer las emociones de los demás. La empatía es la habilidad relacional más importante, ya que supone la antesala del altruismo y comprende la capacidad de sintonizar con los deseos y las necesidades de los demás. ¿Cómo pretendo llegar hacia el resto? ¿Cómo pretendo abrir una llave o romper ese hielo que me acepten si es que yo no logro sintonizar con ellos y reconocer esos sentimientos? Y la capacidad de relacionarse con los demás es la habilidad para la competencia social, que en buena medida implica el manejo de las emociones y de los sujetos con los que se interactúa. Ya vamos a ver qué habilidades hay que desarrollar. Explicados estos componentes, entendemos que las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos y asimismo saben interpretar, relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida. Nos hacemos siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El líder nace o se hace? Vamos a leer aquí dos opiniones. Hay investigaciones científicas que sugieren que este tipo de inteligencia tiene un componente genético, es decir, nacen con una predisposición. Pero la investigación y la práctica demuestran que se puede aprender, y si hay deseo y esfuerzo comprometido. Voy a ponerle un ejemplo. Y Gardner nos dice, define la inteligencia como una capacidad que se puede desarrollar dependiendo de las experiencias vividas, medio ambiente o educación, y que se activa en un entorno cultural a fin de resolver problemas o crear productos. Ha sido una analogía, es cuando hablan del fútbol, dicen, él viene predispuesto genéticamente. Claro, puede ser que genéticamente estés predispuesto a ser una estrella en el tema del fútbol, pero si eso no va acompañado del desarrollo de muchas otras habilidades, ya en la práctica, el ADN se queda así nomás, la parte genética. Entonces, yo creo que un líder, independientemente de que puedan nacer con ciertas predisposiciones, también se hace en su formación. Y aquí hay que hablar un poco de qué tiene que ver la inteligencia emocional con el liderazgo, y bueno, aquí vamos a hablar un poco de eso. Entonces nosotros decimos que el liderazgo es la capacidad de influir en las demás personas para el logro de los objetivos. Si tú estás direccionando un grupo o estás al frente de una empresa, una institución, tú debes de tener esa capacidad para poder influir a los demás, ¿sí? Para los objetivos que tiene la empresa, en cuanto a la misión y visión de la empresa. De ahí podemos hablar de los tipos de liderazgo. Hay unos que son autócratas, es decir, prácticamente que uno toma todas las decisiones de manera autoritaria. El demócrata, que es con el que yo más participo, que se tome en cuenta a la opinión, no de los subordinados, sino de los colaboradores en sí. Y el de rienda suelta, que es dejar actuar con libertad a sus seguidores, pero como que ahí estamos nosotros dejando, hay una línea muy delgada que lleva al libertinaje. Entonces, independientemente del tipo de liderazgo, la inteligencia emocional permite que los colaboradores mejoren su desempeño en el ámbito laboral. Eso se crea creando participación. Por ese sentido es que yo digo, independientemente del tipo de liderazgo, en lo personal siempre trato de ser demócrata. Y esto va a traer dos consecuencias importantísimas. Aumentar la productividad de la empresa o organización y aumentar los beneficios para la organización, que son beneficios para todos a fin de cuentas. Otra autora, que es Bonifaz, ella está más metida hacia el campo psicológico del tema del manejo del talento humano, pero es importante leer qué nos dice ella. Dice, un líder para ejercer como tal necesita de ciertas técnicas o herramientas, entre las que destacan la comunicación, motivación, hoy en día están puesto en boga el coaching, inteligencia emocional y proactividad. Asimismo, un excelente líder utiliza la comunicación para retroalimentar, resolver los conflictos y empoderar a sus seguidores. Los líderes son un ejemplo para los trabajadores. Practican y ejercen su profesión de manera responsable,
Pueden dirigir por competencias y evaluar el desempeño del personal de manera eficiente y ejercer sus funciones en línea, así como de manera personal. Los líderes saben administrar su tiempo. Entonces, cuando hablamos de esto aquí, nosotros vemos ciertas habilidades como la comunicación, la motivación, el coaching. Todos hacemos coaching, independientemente que todos aprendemos a diario, también enseñamos. Inteligencia emocional y proactividad. Pero si nosotros no comunicamos, si nosotros no motivamos, si nosotros no aprendemos ni enseñamos, ¿sí? Independientemente de la actitud de proactividad, si no lo hacemos con inteligencia emocional, eso tiene que estar por encima de las demás cosas al momento de liderar. El mejor ejemplo creo que es lo que hemos nosotros pasado este año. Sin embargo, nosotros vemos estos conceptos y estos temas que están tratados de muchos años atrás, 25, 30 años atrás. Dicen, este mundo nuevo e inestable requiere de una nueva clase de liderazgo, capaz de hacer frente a un cambio político, económico, social y tecnológico, y diría yo, hasta lo que estamos pasando hoy en día, natural, que está provocando una profunda transformación de nuestros modelos organizativos, haciendo que la estabilidad y predictibilidad sean casi imposibles. Seguramente en el año 2005 no estaban pensando en el efecto que podría tener un tema pandémico, que es una crisis a nivel general. Y otro estudio, uno de Williams en el 94, destaca la relación entre puntos fuertes del líder en inteligencia emocional y el rendimiento de la unidad, es decir, una relación entre ambas cosas, lo que parece estar relacionado con el clima creado por el líder. Las formas de ejercer el liderazgo son múltiples y diversas, lo mencionamos antes, puesto que cada persona tiene diferentes personalidades y valores. Sin embargo, las habilidades a desarrollar, ya mismo vamos a ver cuáles van a ser. ¿Qué nos dicen Boyatzis y McKee? ¿Qué destrezas deben desarrollarse en competencias en cuanto a la inteligencia emocional? Y aquí vemos que ellos señalan dos tipos de competencias: las competencias personales y las competencias sociales. ¿Ok? En cuanto a competencias personales, vemos que hace match con lo que nosotros leíamos hace un rato que nos decía Goldman, que hablaba de la autoconciencia, que es todo aquello que va hacia adentro, y la autogerencia, que es poder manejar todos esos sentimientos. Entonces, vemos nosotros que ellos hablan aquí. En autoconciencia emocional, estoy consciente de mis emociones. Conozco mis fortalezas y debilidades, es decir, mi FODA. Confío realmente en mí. Y viene el tema de la autogerencia, el control. Tengo control sobre mis emociones. Soy realmente transparente en saber cuál es mi emoción la que me quiere dominar. Me adapto a esos cambios que yo debo de hacer, debo de reconocer y hacerlos. Sé tener resultados, tengo iniciativa, soy optimista. Tengo que hacerme todas estas preguntas. Son competencias y destrezas que yo debo desarrollar. Tengo que trabajar en cada una de ellas. Sí, podemos hablar durante muchas horas, hasta hacer módulos, hacer un tipo de cursos acerca de este tema, pero estamos hablando en un inicio, ingresando hacia lo que es este mundo, súper interesante. Y en cuanto a competencias sociales, aquí me habla lo que tiene que ver con los demás. Entonces me dice, tengo conciencia social y la gerencia de esas relaciones. En cuanto a conciencia social, volvemos a tocar el tema. Sé generar empatía, tengo conciencia de equipo organizacional, tengo vocación de servicio, luego vamos a ver algo que tiene que ver con el servicio y vamos a tratar dos temas que no están tratados aquí y que nadie los ha tratado hasta ahora. En cuanto a gerencia de relaciones, inspiro a mi equipo, es decir, hago que sigan a las ideas que yo quiero desarrollar como líder. Soy influyente sobre los demás. Trabajo desarrollando a los demás, entendiendo que cada uno de las personas que están en la organización pueden dar en cada una de las áreas. Soy catalizador de cambios. Gerencio los conflictos, ayudo a resolverlos. Creo lazos entre el personal y el líder. Trabajo en equipo y colaboro.
Son preguntas que yo tengo que responder y tengo que saber cómo voy a desarrollar cada una de esas competencias o destrezas, habilidades. Y aquí voy a irme a un tema que muchas veces nosotros podemos confundirlo, ¿sí?, con temas religiosos. Y en realidad esto de aquí no tiene que ver con un tema religioso. Aquí vamos a hablar de lo que es la compasión. Y la compasión es el resultado de practicar la misericordia y la caridad, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de cómo nosotros vamos a identificar y cómo vamos a escribir la misericordia y la caridad. Entendiendo además que el líder más mencionado de todos los tiempos es Jesús, si queremos irnos al campo religioso, pero olvidémonos de Jesús como hijo de Dios, sino que veamos a Jesús como el humano en práctica acerca de cómo llegaba hacia los demás. Entonces, más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Estamos en misericordia, la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Tengo que ponerme en el puesto de los demás. La capacidad de sentir la desdicha de los demás. ¿Cómo se manifiesta esto? Amabilidad, asistir al que lo necesita, ser colaborador, especialmente en el perdón y la reconciliación, entender que somos seres humanos y que tratamos con seres humanos. Y en el tema de caridad es la actitud de quien obra desinteresadamente en favor del prójimo, sin esperar nada a cambio. Es decir, si yo voy a ayudar, no voy a ayudar esperando algo a cambio, sino de manera desinteresada para que la persona entienda que lo importante es que a todos nos va a ir bien. Servir a los demás. Recuerden que hablamos de servicio, entre una de las habilidades de Boyatzis, como aquí. Y esto es una actitud personal que implica comprender a los demás, especialmente en relación al sufrimiento ajeno. La misericordia y la caridad logran resonancia. Cuando los líderes generan emociones positivas en sus colaboradores y experimentan compasión por los mismos, el resultado puede ser la resonancia. El líder resonante es aquel que está en sintonía con quienes lo rodean. Esto permite que la gente comparta las mismas ideas, valores y acciones. Cuando nosotros medimos el comportamiento de un líder, el clima laboral y los resultados de las empresas o instituciones, entonces vamos a poder entender un poco más qué tiene que ver en el comportamiento del líder y cómo funciona el líder a la concatenación de los resultados, ¿no? Bien, aquí quiero mencionar algo, un caso práctico de inteligencia emocional. No quise tratar un tema local porque eso es cuando se trate ya más en el campo ecuatoriano, sino más bien esto aquí es en el campo empresarial y a nivel global, es un ejemplo globalizado. Lo interesante de todo esto es el año del cual voy a tomar esto de aquí, que fue en los 80s. Después de vender con éxito durante casi 100 años un mismo producto invariable, Coca-Cola decidió cambiar las cosas. La fórmula secreta de la Coca-Cola no había cambiado nunca desde su invención. Y casi 100 años después, se eliminó una minúscula cantidad de uno de los componentes. A mediados de los 80, en el 85, después de pruebas de mercado secretas realizadas sobre 190,000 consumidores, la dirección de Coca-Cola descubrió que una nueva Coca-Cola más ligera y más dulce podría competir con mayor éxito con la Pepsi. Todos sabemos lo que pasó después. Quisieron parecerse a la Pepsi y dejaron de ser Coca-Cola y fue un fracaso. Sin embargo, independientemente de este pequeño detalle, vamos a analizar qué hizo el líder de la empresa. Coca-Cola fue capaz de reorganizarse y convertir el aparente fracaso en lo que algunos consideran que fue una brillante operación de marketing. Convirtió en publicidad gratuita la atención por parte de los medios de comunicación al volver a ofrecer su producto primitivo bajo el nombre de Coca-Cola Clásica. La combinación de la nueva Coca-Cola con la Coca-Cola Clásica significó una victoria sonada sobre el rival más próximo de Coca-Cola, Pepsi. Sin embargo, eso tampoco es lo que vamos a analizar. Goizueta, quien era el líder, y sus compañeros tuvieron que reconocer su error ante los ataques públicos que recibían. Es decir, primero tuvo que reconocer que habían fallado. Luego, supo reaccionar con rapidez y fue capaz de convertir el fracaso en éxito.
bautizando el producto antiguo como Coca-Cola clásica y ofreciéndolo al público además de su nuevo hermano, la nueva Coca-Cola. Goizueta, como ejecutivo emocionalmente inteligente, reaccionó con rapidez ante la caída del gráfico de ventas. Una buena parte de su éxito se debió a su capacidad para comunicarse, tanto con su personal, que se vio atrapado en aquel pésimo caso de marketing, como con el público a través de los medios de comunicación. Asimismo, asumió la responsabilidad de cualquier problema y aprovechó ventajosamente los errores aparentes. Él estaba dotado de esa capacidad de sacar lo mejor de lo demás y de ayudarles a desarrollarse y a mejorar. Formaba a sus ejecutivos haciéndolos pasar por varios puestos para dotarlos de la experiencia que le parecía que necesitaban. Coaching. Su interés sincero por los demás engendraba en los miembros de su personal un sentimiento profundo de lealtad. No esperaba nada a cambio. Fomentaba un sentimiento de sinceridad, animando a los miembros de su personal a que fueran completamente francos con él. Sinceridad y transparencia. Uno de las personas de la corporación de Coca-Cola dijo, yo discutía con él constantemente. Lo atrayente que tenía él era que yo podía encerrarme a solas y decirle que no estaba de acuerdo, porque a él no le gustaba que le escondan las cosas, no le gustaban los cobardes. Él era especialmente sensible a la necesidad de ajustar a los miembros de su personal en los proyectos para los que estaban más dotados. Conocer y reconocer las capacidades con el desarrollo de manera institucional de cada miembro de su equipo. El ejecutivo jefe tiene la responsabilidad última de decidir lo que debe delegar y en quién, afirma. Si eliges a la persona adecuada, al fin todo será color de rosas. ¿Qué conclusiones nos deja lo que hemos leído acerca de la inteligencia emocional y el liderazgo? Dice, el estudio de la inteligencia emocional en el éxito de las personas y las empresas toma mayor importancia, principalmente debido a que el manejo de una organización y el liderazgo son resultado de interacciones sociales y no únicamente del desempeño operativo. Entendamos lo que está diciendo. Son resultado de interacciones sociales. ¿A qué se refiere? Dan valor a las personas. Conocen a las personas. Saben cómo reaccionan las personas, qué sienten y cómo llegar. ¿Sí? Se gana al equipo. Aquellos líderes con mayor desarrollo de habilidades sociales y por ende mayor grado de inteligencia emocional podrán conducir de mejor manera a sus seguidores y a la organización a alcanzar sus objetivos. Entonces entendemos la importancia que tiene la inteligencia emocional y cómo se ve relacionada con las características de un líder. Además de cómo el correcto uso de estas características puede generar una diferencia competitiva en las organizaciones de manera tal que las vuelva más competitivas y como resultado puedan alcanzar sus objetivos. Vamos a finalizar esta parte de la exposición del día de hoy, y que nos dice Goldman una frase: si no controlas tus habilidades emocionales, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuán inteligente sea una persona si es que no sabe llegar a su equipo. Bien, con esto quiero dejar algo de lo que son las referencias, nada de lo que uno ha inventado, todo está en investigar un poco, leer sobre este tema. Podemos hacer hasta distintos módulos, 4 o 5 módulos en algún momento si se da la oportunidad. Con mucho gusto. Sin embargo, hoy tenemos algunos de los autores de los cuales nosotros hemos investigado para poderles llevar a cabo estos temas. Así que voy a dejar con ustedes a
a nuestro host. No sé si tenemos preguntas. Por favor, nuestro host. Por el momento no tenemos preguntas planteadas ni en el chat ni en la transmisión que tenemos de Facebook Live. Juanita Criollo dice, excelente charla, me encantó, felicitaciones. Estamos para servir. Cualquier inquietud que ustedes tengan. Los participantes pueden habilitar su micrófono para si desean hacer algún tipo de pregunta a nuestro facilitador o plantearlas en el chat de la plataforma también. ¿Cuál creería usted que es la decisión más difícil que ha tenido que tomar como líder? La decisión más difícil es la que uno nunca quiere tomar. Quizás cuando tienes que tomar la decisión de separar a alguien de tu equipo, de decirle hasta aquí nomás, porque has intentado todo, es lo más difícil. Definitivamente es lo más difícil, o es la decisión más difícil que uno puede tomar. ¿Alguna otra inquietud? ¿Cuál es la diferencia del trabajo de un líder en el sector público y en el sector privado? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso va a depender del estilo de liderazgo. Yo puedo responder en cuanto a mi experiencia. En cuanto a mi experiencia, yo podría indicarle que en el sector privado usted trabaja por fines distintos a los que trabaja en el sector público. Si bien uno sirve, uno está en una empresa que normalmente tiene fines de lucro en el sector privado. En el sector público, donde me ha tocado dirigir, no existen fines de lucro, sino fines de servicio. El tipo de filosofía que uno maneja en ese sentido es completamente distinta. No hay... Las motivaciones que uno lo mueven son distintas. Es netamente vocación de servicio. La diferencia va a estar en el tipo de liderazgo. El tipo de liderazgo en el sector público jamás va a poder ser ni rienda suelta, ni dictatorial, ser autoritario. Nunca va a poderlo ser. Siempre va a tener que ser demócrata. Es lo que yo puedo responder en cuanto a mi experiencia, a la pregunta que usted me hace. Tenemos una pregunta. Que sería más importante de tener un poquito de tino a tratar. Hola, tenemos una pregunta planteada en el chat del señor Roberto Llerena, de la señorita Jessica Méndez. En su unidad, ¿cuándo se reintegrarán las personas vulnerables? Perfecto. A ver, no es una cuestión de voluntades, es una cuestión de, particularmente es una empresa, es una pregunta que tiene que ver a un tema de trabajo, de mi trabajo particular, que no es un tema que estamos tratando en este momento aquí. Sin embargo, tengo bien, aprovechando en responderle, que eso va a depender de las directrices que nos den desde el nivel central. Las personas que actualmente cuentan con un estado de vulnerabilidad deben de permanecer con teletrabajo. Es lo que yo puedo responderle, aunque no es un tema básicamente de este webinar, ¿no? Tenemos por parte del señor Roberto Llerena una felicitación, un tema genialmente estructurado y abordado. La pregunta de Brenda: ¿con qué estrategias puedo lograr el compromiso de mi personal, hablando de una empresa privada, pero con recursos limitados? Bien. Primero debe tener una buena planificación. Cuando usted tiene una buena planificación, cuando usted conoce sus objetivos, cuando usted sabe cuáles son sus limitantes, usted tiene que transparentar esa información con el personal que usted dirige.
para que sepan ellos qué es lo que pueden lograr y qué es lo que espera de cada uno de ellos para poderlo lograr. Logra el compromiso de los demás. Entonces, primero planificación, comprometer a cada uno con las metas en esa planificación, hacer el seguimiento y comunicar los resultados también al personal, para que sepan en su acción de control si están siguiendo o no cada una de las metas fijadas en esa línea que llamamos planificación estratégica, ¿no? Es lo que puedo comentar. Entonces, ganándose y transparentando la información, todos vamos a saber cómo estamos. Tenemos una pregunta de Eder Andrade. Cuando en un grupo de trabajo existen personas de diferentes edades, muy mayores y jóvenes, y con un nivel de educación bastante diverso, ¿qué criterios aplicar? Muchas gracias y felicidades. ¿Qué criterios aplicar? Podría complementar la pregunta en relación a cómo llevar el clima organizacional, cómo complementar lo del uno y lo del otro. Yo voy a responder algo quizás un poco genérico, ¿no? Pero yo creo en la multiculturalidad. Y la multiculturalidad me va a dar a mí un tema de personas con diferentes conocimientos, diferentes fortalezas, diferentes debilidades, experiencia, y lo que me toca es complementar. Los que más saben tienen que ayudar a los que menos saben, y tengo que hacer una especie como de yin, yang, como de unir y emparejar los temas de la organización y quizás lograr determinar aquellos puntos en los que puedan coincidir todos. Ponerle un ejemplo, si es que en algún momento se va a hacer algún evento de socialización dentro de o social, dentro de la organización, por poner un ejemplo, podemos hacer preguntas para saber en qué coinciden todos o la gran mayoría en cuanto a gustos, ¿no? Para poder tener temas en común todos y así poder comenzar a romper hielo y llevarnos todos un poco mejor. Creo que por ahí iría la cosa. Gloria del Pilar Maza pregunta, ¿qué estrategias debe tener un líder para mantener su grupo de trabajo unido? Voy a irme un poco, creo que respondí esa pregunta creo que 2 preguntas atrás, cuando preguntaban dependiendo si el tamaño de la empresa privada era pequeña, y hay recursos limitados, ¿qué hago para mantener? Yo creo que lo primero es ser claros en qué es lo que se quiere, cuál es el rol de cada uno en eso que se quiere, apoyarnos los unos a los otros, saber la importancia que cada uno, o que el rol que desempeña cada uno dentro de la empresa tiene para la consecución de los objetivos, comunicar los resultados, decir cuando estamos bien de una extraordinaria manera y decir cuando no estamos tan bien también de una extraordinaria manera para saber cómo ir corrigiendo aquello que no estamos haciendo tan bien. Yo creo que el hecho de comunicar y el tema de los reconocimientos, reconocer lo que se está haciendo bien y también saber cómo reconocer lo que no se está haciendo bien y cómo comunicarlo, es lo que va a mantener al equipo unido, ¿no? Todos dependemos de lo que hagamos todos, es decir, yo puedo tener en una empresa un equipo extraordinario en el área financiera y contable, pero en el área comercial no tanto. Y resulta que es porque el área financiera y contable pone demasiadas trabas al momento de, por ejemplo, otorgar créditos. Sin embargo, si yo logro que ellos entiendan lo que ocurre en el mercado y de repente los llevo a visitar conmigo a los clientes para que hablen con el financiero y contador de mi cliente, quizás logren tener una mente un poco más amplia y podrán entender de lo que está ocurriendo y ayuden a conseguir los resultados. Creo que en eso tiene que ver con el tema de comunicación y el tema que le decía de saber qué es lo que están pasando los demás también. Jessica Méndez plantea la siguiente pregunta. ¿Qué valores considera usted cruciales a la hora de liderar?
Bueno, yo creo que los principales valores son los valores que tienen normalmente las organizaciones. La honestidad, la transparencia, la puntualidad, el valorar a las personas. Yo creo que la honestidad, yo creo que esos son los valores que yo puedo considerar como los más importantes, ¿no? Roberto Llerena dice, como líder mentor, enfatiza en la lealtad o idoneidad. ¿Y cómo lograr un equilibrio? A ver, el equilibrio uno normalmente lo puede lograr. Ese equilibrio uno lo logra con el análisis de la consecución de las metas, evaluando constantemente. Si uno evalúa constantemente y uno sabe reconocer en qué uno está fallando y en qué uno tiene como puntos fuertes, uno puede lograr reforzar aquellos puntos un poco más débiles. No encuentro otra forma de poder lograr un equilibrio, ¿no? Sino con el constante control y seguimiento y medición de las metas que se quieran conseguir o de los objetivos. Es lo que puedo expresar. Y ahí sí poder trabajar en aquellas destrezas o habilidades que haya que desarrollar de mejor manera para la consecución de esos objetivos. La siguiente pregunta. ¿Un líder debe tener una gerencia de pasillo de modo horizontal o piramidal? Ay, yo creo que es una cuestión de... Bueno, yo en ese sentido soy un poco tradicional. Yo creo que el tema de las jerarquías es importante porque en una organización, cuando usted es líder y cuando usted es el responsable de dirigir un equipo, cuando hay decisiones fuertes que tomar, difícilmente se puede ser democrático, porque hay decisiones en las que uno tiene que tomar la decisión y quizás ser autoritario exclusivamente en alguna u otra decisión. Yo creo que el tema de las jerarquías hay que siempre entenderlo y tomarlo en cuenta, pero obviamente al momento de ser democrático, uno debe de hacer notar que los comentarios o las sugerencias que tengan todos en cada área de la organización, independientemente del nivel a donde estén jerárquicamente, van a ser tomados en cuenta, ¿no? Son dos cosas que tienen que saberse equilibrar, pero las jerarquías o el tema organizativo para mí da un orden, y el orden para mí en la vida siempre es válido. Es como que usted quiere hacer un proceso tiene sus pasos, y los pasos van en cada una de las cosas que se tienen que hacer, así mismo con el tema jerárquico, ¿no? En una organización siempre va a haber personas que tienen mayor grado de responsabilidad que otras. Eso no significa que lo que haga uno es menos importante de lo que haga el otro. Son temas distintos. Juanita Criollo plantea la siguiente pregunta. Si la motivación al personal es importante, ¿qué debe hacer un líder para que su grupo de trabajo siempre alcance los objetivos de la empresa, a pesar de las dificultades que se encuentran en el camino? Hacer que se identifiquen e identificarse con. Eh, yo creo que estar conscientes todos del objetivo, estar conscientes todos de cómo conseguir el objetivo, saber reconocer cuáles sentimientos pueden tener los demás, preocuparse por los demás, que sepan que uno está preocupado por ellos. Es una manera de motivar al equipo. Cuando nosotros pasamos
momentos duros, uno tiene que identificarse en esos momentos duros con el resto. Y modestia aparte, quiero poner un ejemplo de mi más reciente experiencia laboral, que es donde estoy trabajando yo actualmente. Seguimos en emergencia sanitaria, el virus sigue. Sin embargo, si yo me remonto algunos meses atrás, entre los meses de marzo y abril, yo no soy médico, yo trabajo en un hospital, yo no soy médico, soy el director del hospital. Sin embargo, nunca dejé un solo día de acompañar a mi personal en el piso del hospital. Ellos sabían que yo estaba allí, que yo estaba preocupado porque no les falte nada. Conversaba con ellos porque sabía por lo que estaban pasando. Y el estar allí y que ellos sepan que yo estaba allí, que yo estaba con ellos, que me importaban, modestia aparte, creo que ayudó a que ellos sepan que no estaban combatiendo solos, aunque la guerra era desigual para todos, porque fue una guerra muy desigual. Es uno de los ejemplos que puedo poner, ¿no? Creo que con ese ejemplo estoy dejando algo en claro del tema de lograr motivación, en el peor de los escenarios, además. La siguiente pregunta que tenemos planteada es de Mónica Criollo. ¿Qué tips podría recomendar de la inteligencia emocional y las creencias que afectan las relaciones personales? El primer tip es conocerse, dominarse y dominar sus sentimientos. Creo que lo primero que hay que trabajar es en eso, en la parte hacia adentro. Luego comenzar a mejorar la parte hacia afuera, pero primero la parte hacia adentro, porque si yo no me autogobierno, si yo entiendo que las pasiones, cuando no son controladas, me dominan, cuando hablo de pasiones me refiero a cualquier tipo de cosa que a mí me domine en sentimientos o en ideas, no voy a poder hacer nada si yo mismo no me domino. Luego comenzar a trabajar hacia afuera. Es lo que puedo decir. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de generación dentro de una organización, según su experiencia de líder, es la más renuente al cambio? La generación que normalmente es renuente al cambio, yo no creo que podemos apuntar hacia una generación en sí. Yo creo que va a depender de la naturaleza de la organización a donde usted esté. Y creo que por allí va el tema. Realmente en una organización, usted lo primero que tiene que ver es si el orgánico funcional de la organización está en relación a la misión y visión o en cuanto a la naturaleza de la organización. Si es que la misión y visión además también tienen que ver en cuanto a eso. Entonces yo creo que lo primero es analizar qué está pasando en la organización, si hay que hacer algún cambio. Quizás esa generación, entre comillas, de la que usted me habla, es una generación que nunca ha sentido que ha sido tomada en cuenta realmente en la organización. Entonces, creo que hay que tipificar un poco más la respuesta para que no sea tan generalizada, pero asimismo le doy una respuesta un poco generalizada y más tipificada, por la experiencia que he tenido en ese sentido. Christopher Anchundi Abaque pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias de no relacionar la inteligencia emocional y el liderazgo? A ver, la inteligencia emocional, las consecuencias son simples, ¿no? Es un desastre y un caos total. Debería de ser una organización, empresa, institución, sea público o privada, en la que no trabajen personas sino robots. Que todo el mundo haga lo que se tiene que hacer, pero no se trata de eso. En las organizaciones hay personas.
cuando nosotros nos ponemos a analizar casos de éxitos en las instituciones o en las empresas, realmente esos casos de éxito, veamos cuánto tuvo que ver en esos casos de éxitos el tener un líder emocionalmente estable, que pueda liderarlo de esa forma. Entonces, las consecuencias serían nefastas. Hay muchas grandes empresas que se van a la ruina por no tener buenos líderes y menos líderes inteligentemente emocionales o emocionalmente inteligentes, como lo querramos decir. Siguiente interrogante, Ryan Alcibar. ¿Qué consejos podría recomendar a los jóvenes líderes en una organización cuando la mayor parte de los empleados son personas mayores? Aprendan de ellos. Aprendan de ellos, compartan tiempo con ellos, conversen acerca de las experiencias que han tenido. Cuando tengan temas críticos, inviten a las personas más experimentadas para que les comenten qué se ha hecho en otras oportunidades y qué es lo que ellos creen que debe de hacerse. La experiencia vale oro. Es lo que les puedo recomendar. Siguiente interrogante. La plantea, ¿qué le aconsejaría usted a los futuros líderes de su trabajo? Que se preparen más. Que se preparen más. Que comiencen a trabajar en comunicación, en habilidades, que comiencen a manejar más sus propias emociones, que no se dejen gobernar por pasiones, que sepan modular la voz, que puedan llegar a resolver conflictos entre las diferentes áreas. Y eso se logra preparándose más. Una de las formas de prepararse es estudiar, otra forma de prepararse es leer, otra forma de prepararse es interesarse más en los demás y en qué puede hacer y relacionarse más con las demás áreas. Es lo que puedo decir. Siguiente interrogante planteada por Verónica Álvarez. Un líder que se ha acostumbrado a liderar de manera autocrática, ¿podrá adaptarse a liderar con inteligencia emocional? A ver, hay una breve línea de el manejo de la inteligencia emocional hacia los fines personales o hacia los fines institucionales. Una delgada línea. Yo en lo particular consideraría que lo que más tienen que hacer es irse hacia ese lado que les estoy comentando, ¿no? El tema de ser autoritario como que tira mucho a la tiranía. Uno puede estar cometiendo errores y se ciega y yo creo que ser autoritario es un error. Recordemos que todo esto viene de un tema de milicia, ¿no? El líder normalmente autocrático tiene más que ver con la milicia. Yo no soy tan amigo de lo autocrático, soy más amigo de lo democrático. Yo no, hoy en día no conozco una institución o empresa con caso de éxito con un líder autoritario. No tengo ningún caso de empresa o institución con un líder autoritario que sea de éxito. No lo tengo. Más bien tendría que ponerme a ver en cuanto a lo militar, en cuanto a dictatorial, en cuanto a un tema de otra índole, pero no en cuanto a un tema empresarial. No veo buen augurio y no conozco un caso de éxito. Siguiente interrogante planteada. ¿Se considera usted un gestor del cambio o un agente del cambio?
prefiero que eso lo respondan mis colaboradores. Yo creo que trabajo siempre con mentalidad abierta, incluso hasta para recibir críticas. Y cuando esas críticas en mí han generado un cambio, también trae buenas consecuencias. Entonces yo creo que ambas cosas van de la mano. Hay que tener mente abierta y saber escuchar cuando uno está equivocado. Y en cuanto a generar cambios, yo me considero motivador, me considero que normalmente al equipo de trabajo que tengo más de cerca trabajando conmigo, cambian positivamente, ¿sí? Considero que es así, he tenido esa ventaja hasta ahora, en mi experiencia. Siguiente interrogante planteada por parte de Gustavo Morán. Su consejo para los emprendedores creativos. Bien. Wow. Ser emprendedor, que lo he sido, es un reto. Si ese emprendimiento no está basado en la creatividad, en algo que me haga distinto, que me genere un valor agregado diferencial sobre el resto de las personas que ofrecen el mismo producto o servicio, yo consideraría que lo más importante es eso, generar esa diferencia en la percepción del producto o servicio que voy a proporcionar a mis clientes o a mis futuros clientes. Y como estamos hablando de inteligencia emocional y liderazgo, yo diría haciendo que esa también sea una diferencia en el producto o servicio que va a recibir el usuario. Yo creo que cuando nosotros hablamos de qué tiene que ver la inteligencia emocional y el liderazgo con el éxito conseguido en las empresas y con el clima laboral y el tipo de liderazgo, etcétera, creo que por ahí va la cosa. Pero les diría que esa diferencia o esa generación de valor es lo más importante. Tenemos una interrogante planteada por el señor Roberto Llerena. La mayoría de las empresas del Ecuador son de corte familiar y se constituyen para 50 años. Sin embargo, no trascienden todas por la brecha y pérdida de la esencia e identidad del CEO o visionario con sus descendientes. ¿Cómo recuperar este legado con el trabajo de la inteligencia emocional generacional? Bueno, la mayoría de las empresas familiares en el Ecuador se han forjado de manera autoritaria. Es decir, han tenido un líder que inicialmente es quien hacía todo. Yo creo que las nuevas generaciones deben de prepararse y deben de ganarse esa confianza por parte del líder que va de una generación a otra. Yo creo que con tantos casos, entre comillas, de fracaso que se han visto, de imperios que han quedado en ruinas por no saber hacer esa transición de generación en generación, hay otras que están aprendiendo y están comenzando a saber delegar funciones a los que siguen consecutivamente en la línea familiar o, si se dedican a otra cosa, en armar directorios y profesionalizar el tema de las tomas de decisiones. Me ha tocado trabajar en un par de esas empresas y he visto que así se ha hecho. Para culminar la sesión del tiempo de preguntas, tenemos una interrogante planteada por nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Javier Llanes. Y él realiza la siguiente interrogante, a pesar de que la trató al inicio de la sesión. ¿Un líder nace o se hace y por qué según su criterio? Ok. Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que un líder puede nacer,
predispuestos genéticamente, ¿sí? Pero si es que en el transcurso de su vida no se prepara, no tiene formación, no va a poder saber cómo desarrollar toda aquella genética que pueda tener. Uno también puede formar líderes. Yo creo que si no existe la preparación, si no existe la formación, si no existe eso de allí, a menos de que estemos, el único líder que se supo que iban a ser siendo líder es Jesús. No es que me quiera meter en un tema religioso, ni mucho menos. Pero es la única persona que nació siendo líder y que conozcamos como el mayor gestor de cambio de todos los tiempos. Sin embargo, por eso hay uno solo, pues, ¿no? Sin embargo, yo creo que el resto, si no nos preparamos, si no formamos líderes, yo creo que más es lo que se hace que lo que nace, sinceramente. Sin preparación no se llega a ninguna parte. Agradecemos su excelente intervención, Magíster Ralazab. Tenemos un mensaje aquí de Rosa Moncayo, que dice que ha sido realmente muy gratificante escuchar al Magíster Ralazab. Creo que faltarían otras charlas para seguir aprendiendo. Mis felicitaciones, respeto y admiración para el expositor. Muchas gracias. Ese párrafo creo que da el sentir de muchos de los participantes, por no decir todos los de la sesión. Le agradecemos su excelente intervención, como le indicaba, a los participantes también el haber sido parte de este webinar. Tenemos muchísimos webinars que los seguimos promocionando y qué manera de conocerlos a través de nuestras páginas, ya sean Facebook, Instagram o LinkedIn. Y los invitamos, ¿no? Cordialmente invitados a los próximos cursos que dictará el Magíster Ralazab. Un gusto y realmente el agradecimiento total a todo y cada uno de los participantes y a usted, Magíster Ralazab. Muchísimas gracias. Excelente noche para todos. Gracias, igualmente, gracias con todos. Muy buenas noches.